La predicación de esta mañana tiene una intención de que nos tomemos el tiempo todos nosotros de leer las Escrituras. Hace tiempo una persona le dijo a una de nuestras ovejitas: su pastor no predica la palabra de Dios, ni siquiera les lee la Biblia. Y ustedes saben que si hay algo que se hace aquí en la iglesia es ser enfáticos en que lo que se enseña proviene de las Escrituras. Y especialmente porque el día de hoy vamos a aprender algo que es muy fundamental en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a San Mateo capítulo 16, versículo 26. Y vea usted que ahí dice el Señor que aprovechará al hombre si ganara o ganare todo el mundo, pero perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y este texto nos habla aquí de uno de los elementos, parte del ser humano. Pablo dice que nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es una de las partes de nuestro ser donde el enemigo frecuentemente está tratando de entrar para tentar a nuestra carne. Y la razón por la que el enemigo busca tocar nuestra alma es porque es una de las partes donde se desarrolla la mayor actividad de nuestras vidas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, no hace otra cosa más que obedecer los designios de nuestra mente. Y nuestra mente se encuentra ubicada dentro del alma. Si usted se da cuenta, nosotros nos ponemos muy contentos cuando tenemos alguna cosa positiva. Por ejemplo, nació un hijo en nuestra casa, sanó un enfermo en nuestra familia. Nos ponemos muy contentos con nuestra alma. Pero uno de nuestros hijos empieza a usar drogas, o uno de nuestros hijos se fue de la casa, nos ponemos tristes, y nos ponemos tristes con nuestra alma. Entonces el campo de acción del enemigo es muy amplio cuando trata del alma, y por eso siempre va a tratar de tocar esa parte de nuestro ser. De hecho, los especialistas dicen que el alma tiene 5 partes básicas que serían emociones, y la verdad es que a mí hasta me cuesta comprender la segunda, porque dice la memoria, es decir, guardamos las escrituras en nuestra mente por medio de nuestra alma. Según los especialistas, las 5 partes elementales del alma son las emociones, la memoria, el intelecto, la voluntad y la imaginación. Entonces son 5 elementos que le brindan al enemigo una amplitud enorme. Todo el tiempo está tratando de llegar a ese punto. Por eso leíamos en San Mateo 16, el hombre debe tener cuidado de no perder su ¿qué? Su alma. No debe perder su alma, o debe estar dispuesto a dar la mayor recompensa por su alma, porque su alma es importantísima. Entonces, en este territorio tremendo, enorme, es donde el enemigo está tratando de trabajar en nuestras vidas con una intención primordial, y esta es cegar el entendimiento del evangelio para la gente, y obviamente obstaculizar en nosotros que somos creyentes una comprensión completa del evangelio. Entonces comprendemos un evangelio, entre comillas voy a poner eso, comprendemos un evangelio de manera distorsionada. Por ejemplo, por si fuera necesario, en nuestras oraciones, en lugar de suplicar, de pedir, damos instrucciones a Dios. Dios, haz esto. Dios, bendice a aquel. Y tenemos un concepto errado. Por eso Santiago dice
cuando oran, no saben orar, oran mal porque oran para gastar en sus deleites. Bueno, el enemigo entonces trabaja en nuestra alma con un propósito primordial: cegar la mente de la gente o cegar el alma. Ahora iremos a eso porque está en ese compendio para que no comprendamos el Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4. Vaya conmigo por favor a segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 3. Leeremos 3 en adelante, que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vea usted ahí el fin del diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué? El entendimiento. Estamos hablando de, sin embargo, solamente una de las partes del alma. El alma está compuesta de emociones, memoria, intelecto, voluntad e imaginación. Hoy hablaremos más centrados en el intelecto, en nuestros pensamientos. Si tuviéramos que hablar de todo, pero dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Voy a hacer un paréntesis grande. Le damos gracias a Dios que nuestros jóvenes fueron el día de ayer a predicar al Zócalo. Y a mí me gusta ser muy observador, y vi algunos de nuestros jóvenes muy apasionados. Estamos contentos con todos ellos, pero reconocemos muy especialmente a Tete, hermano Raúl, que le pasó usted todos sus dones histriónicos a la amada Tete con una obra de teatro que es impresionante. Pero había personas, como un joven que se acercó con Rosita solo, sin que le estábamos evangelizando. Él se acercó y dijo: oiga, ¿y dónde está el templo? ¿No? Y ya le dijo Rosita: bueno, aquí está el folleto y ahí está el domicilio. Pues gracias, ¿por dónde mero está el templo? Porque quiero llegar al templo. Y así había otras personas, pero había unas personas que solamente les mostrábamos el folleto y hagan ustedes de cuenta que por dentro algo les servía de coraje y es que no quiero ni que me miren, son cristianos, son evangélicos. Y yo miraba a nuestros jóvenes y yo decía: ¿cómo me duele que les hagan eso? Pero cuánto le agradezco a Dios que ellos tengan que pasar por esa experiencia, porque dice la Biblia que la gente, antes que nos rechace a nosotros, ha rechazado a nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque dice aquí la Biblia: para que no les resplandezca el evangelio de la luz, el cual es la imagen de Dios, de la luz de Cristo, o del evangelio de la gloria de Cristo. Porque la gente, sin darse cuenta, el enemigo está trabajando fuertemente en sus almas para apartarlos del evangelio. Por eso es que nosotros debemos trabajar, porque leímos en San Mateo 16, por tomar el control de nuestra alma. Lucas 21, que sí solo se los mencionaré si lo quieren buscar, Lucas 21, 19, habla de qué tan arduo es el trabajo para ganar nuestra alma. Lucas 21, 19, y dice allí: para que ustedes puedan ganar su alma, tienen que trabajar ¿cómo? Con mucha paciencia. Entonces nos concentramos, le decía, en el intelecto. No vamos a hablar de las emociones bastante ni de otras cosas, nos concentramos en esto y partimos de una premisa que yo creo que nadie de ustedes debatiría. Esta es: Dios es inteligente, Dios es sabio. Pues hemos aprendido en doctrina: Dios es todo sabiduría, no hay nada que Él no sepa, es omnisciente. ¿Están de acuerdo todos ustedes en eso? No discutimos. Ok, aquí empiezan los problemas.
Génesis capítulo 1, versículo 26, que la razón de no buscarlos porque creo que todos ustedes se lo saben de memoria, que dice ahí que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y se creó el hombre a imagen de Dios, a imagen de Dios en todos los sentidos. Es decir, Dios es inteligente, usted es inteligente. Así que yo quise probar si es verdad que fui creado a la imagen de Dios. Y me fui a la internet porque mis alumnos el día miércoles pasado me preguntaron cuáles eran los coeficientes intelectuales de algunas personas famosas, todo a colación porque murió este hombre Stephen Hawking. Se murió un hombre con un coeficiente intelectual elevado. Resulta pues que es muy interesante, los más altos estarán como 270, 280 puntos, y quise saber dónde estoy yo. Así que fui a la internet para ver qué resultados me daba. Usted puede entrar a una página, nada más póngale ahí coeficiente intelectual, le sale y empiezan las preguntas. No, ay, hermanos, por fin completé el diccionario y dice, aquí va el resultado para saber cuántos puntos tiene usted de inteligencia, pero antes meta su tarjeta de crédito. Entonces ahí comprobé que yo soy muy inteligente porque no metí la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahora, es que ese programa, pues obviamente es un programa que toma tiempo, pues cobra, ¿no? Pero no pude saber, don Raúl, si yo estaba 300 o 400, ¿no? Sí, así es. Ahora, para que ustedes sepan, Albert Einstein no estaba llegando ni a los 200, estaba abajo. Pero, ¿qué tan inteligentes somos nosotros? Dios nos dio una capacidad intelectual para propósitos divinos, entre otros, para que podamos percibir su presencia. Es una de las primeras. O sea, Dios creó al hombre para que lo conozca a Él. No lo creó para que hiciera todo tipo de descubrimientos, aunque no está mal que los haga, pero de hecho el Señor mismo habla de la mal llamada ciencia. La ciencia que se encarga de hacer desastres de la humanidad. Por ejemplo, ¿sabía usted que uno de los hombres más inteligentes de América Latina fue Escobar de Colombia? ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. Engañó a la justicia americana por décadas, literalmente. Este hombre llegó a facturar hasta 50 millones de dólares diarios en ganancias, engañando a las autoridades, metiendo cocaína a los Estados Unidos. Entre unas de esas habilidades que tuvo, por ejemplo, fue que enviaba el polvo y lo descubrieron, entonces disolvió el polvo y mojó prendas de mezclilla, y cuando las sacaron, todo el polvo se metió entre la mezclilla y pasó por 10 años, metió todos los días tantos millones de dólares en drogas, hasta que pues alguien traicionó e informó a los americanos y los encontraron. Ellos metían la ropa, la lavaban, sacaban otra vez esa agua y tiraban los pantalones, y la droga perdía un 5% de calidad, y de ese modo estaban pasando cantidad de drogas. Entonces, no fue para eso que Dios nos dio la inteligencia, por lo que les digo que el propósito primordial es conocer a Dios. Dios es tan maravilloso que nos ha dejado, vaya conmigo, verá usted al Salmo 19. Estoy con usted en esto porque ya no tengo cintas en mis textos. Salmos 19 dice: Dios ha puesto en su creación tantos indicios de su gloria que usted y yo deberíamos percibirlos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que a mí nadie me ha hablado de Dios, pero
espéreme, para eso Dios nos hizo inteligentes, para que al ver el sol, las estrellas, lo que nos hablaba don Freddy Iván, calcular el peso de la tierra en la escuela y pensar quién la sostiene. Entonces uno tiene que pensar, ahí está la mano de Dios, porque el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los días hablan, porque un día emite palabra a otro día, y las noches declaran sabiduría. ¡Wow! Entonces Dios nos creó con esta capacidad de percibir su creación para que le adoremos. Ese es el fin. Que miremos, miren qué bonito sol. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué tremenda lluvia! La semana pasada, antepasada, nosotros estábamos en un lugar donde vimos tantas cosas en un solo día que no cabíamos de asombro. Por la mañana, como a las 5 de la mañana, vino un tornado que azotaba, que hasta miedo nos daba, cómo azotaba la casa donde estábamos. A las 7 de la mañana salió el sol, un sol precioso. Los que estábamos hospedados en ese lugar salimos a ver el sol. ¡Wow! ¡Qué sol tan bonito! A las 12 del día se enfrió. A la 1 de la tarde cayó nieve. En la noche cayó lluvia. Y todo el mundo asombrados. ¿Cómo es posible? Alguien puso esta zona del mundo única donde usted ve todos los climas del año en un día. Y la gente simplemente puede asombrarse, pero el creyente debería decir: oh, qué precioso es mi Dios. El Dios a quien yo sirvo, miren, ha hecho estas cosas tan hermosas. Pero he allí el problema del mundo y del creyente. El creyente y el mundo oscila entre tener una mente que honre a Dios o tener una mente impía. Una mente impía es una mente que todo el tiempo se va a rebelar contra Dios. Usted lo puede distinguir en sí mismo o en otros. Una mente impía frecuentemente se rebela con Dios. Una mente impía desafía continuamente a Dios. A ver, que Dios haga esto. Eso es una mente impía. Una mente impía desafía a Dios creyendo que tiene más conocimiento que Él. Ah, es que la Biblia dice que hagan esto. No, yo no estoy de acuerdo. Es que la Biblia no puede decir eso. Bueno, pues ahí está. Entonces, si yo tengo una mente impía, yo desafío a Dios creyendo que sé más que Él. Y como consecuencia, una mente impía frecuentemente está desobedeciendo a Dios porque simplemente no le cuadran sus conceptos. ¿Sabe, por ejemplo, cómo? Pero yo amo mucho a Dios. Bueno, usted lo puede saber, depende cuánto valor le da a los principios que Dios estableció. Y hablaríamos de cantidad de ellos. Por ejemplo, uno de estos es, desde el libro del Génesis, lo vimos el jueves, Dios ordenó que los hombres teníamos que trabajar. Así que flojera. Usted está diciendo allá, sí, hermano, pero dijo los hombres. No, los hombres en ese caso es genérico. Todos los seres humanos tenemos que trabajar. Todo aquel que no trabaja, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, si alguno no trabaja y no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que de estos principios divinos, uno es trabajar. Otro, digamos, es importantísimo, el matrimonio. Es una ley de Dios, cantamos, ¿no? Preciosa ley de Dios. Primera a los Corintios capítulo 7 dice el apóstol San Pablo: el matrimonio no debe disolverse bajo ninguna circunstancia. Quédese con su esposo y su esposa. Dice, pero ya es insoportable. Entonces dice Pablo, entonces si ya de plano ya no se pueden llevar, sepárese y conságrese para Cristo. No dice búsquese otro. Una mente impía se niega a obedecer a Cristo en los principios que Él ha establecido. Esto lo llamamos orgullo. Y nosotros
generalmente somos muy dados a discutir lo que la Biblia dice, porque sin darnos cuenta el enemigo está trabajando para generar en nosotros una mente impía. Por eso usted va a encontrar que los que no conocen a Cristo casi nunca les gusta discutir cuestiones de la Biblia, porque de antemano se han negado a aceptarlas. Y dicen, no va a ser así, no les gusta aprender, no quieren ser confrontados, porque si fueran honestos, tendrían que reconocer que están equivocados. Ok, ese es un mal del mundo, ¿no? Pero, ¿en dónde está la iglesia? ¿Habrá en la iglesia trabajo del enemigo para hacer nuestra mente impía? Por lo menos lo que podemos decir es que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿saben con quiénes batalló más? Con los religiosos. Estos se denominan en la Biblia los más, había varios grupos, pero los más conocidos en la Biblia son los fariseos. Y el Señor batalló mucho con estos señores, porque estos señores tenían como característica que adoraban, entre comillas, a Dios con el intelecto más que con el espíritu. Ellos todo lo establecían. De hecho, había mandamientos en la Biblia que ellos creyeron que no estaban bien. Entonces dijeron, vamos a reunirnos y hagamos nuevos mandamientos. De ahí que hay cada mandamiento que los fariseos hicieron que nos daría risa, pero lo hicieron. Y estos hombres, cada vez que venía un maestro, y ya ve usted que antes de Jesús vino Juan. Cuando vino Juan con un evangelio que era divino, lo rechazaron. Cuando vino Jesús con el evangelio verdadero, lo rechazaron. Entonces, una característica importante es esta. Yo puedo saber si el enemigo está tratando con mi mente para hacerla impía, si yo tengo generalmente una actitud defensiva contra la palabra. La palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, es inspirada por Dios. Esto no lo tengo en mis notas, pero si no estoy mal, usted me ayuda a encontrarlo. Desde 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15, 16, 17, o 2 Timoteo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura, ella es autoridad. Hebreos también nos habla de esto. La escritura es una espada que toca nuestras vidas, que discierne nuestros pensamientos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para contrarrestar la obra del diablo. Primero, tenemos que reconocer que Dios sabe todo y nosotros no. Y yo sé que eso es difícil, especialmente para los que cursaron una carrera. Si usted fue a la universidad y graduó, no, más bien lo titularon sin necesidad de hacerle más exámenes, como dicen, por promedios. Usted es muy inteligente. Con todo y eso, tenemos que reconocer que Dios sabe todo, nosotros no. Proverbios capítulo 3, vamos para allá. Versículo 5, que dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas son excelentes instrucciones para nosotros que nos creemos letrados. Fíate de Jehová, confía en Él, conversa con Él. ¿Cómo? Pues a través de la oración o a través de la lectura bíblica. Como su palabra es viva, dijimos Hebreos 4 habla de esto, su palabra es viva, entonces usted la lee y usted está estableciendo un diálogo con Dios. O usted en oración le pregunta a Dios. Pero generalmente las personas no le preguntan cosas a Dios por diferentes razones. La primera
Porque la gente cree que sabe todas las respuestas. Eso sería, digamos, cuando está en el mundo. Cuando está en la iglesia, no le pregunta a Dios porque no cree que Dios le contestará. ¿A poco Dios habla? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo habla Dios? Hay diferentes maneras en que Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Dígame usted al menos 2 o 3 que ya hemos mencionado esta mañana. Por la Biblia. ¿Qué otra manera? Por líderes. Ok, por los ministros. ¿Por qué otra manera habla Dios? Lo acabamos de ver esta mañana apenas. Por su creación. Todo el tiempo está hablando Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que tomar las escrituras, reconocer que Dios todo lo sabe, y como todo lo sabe, entonces confío en Él. Todo lo que Él me diga, a pesar de que yo voy a la escuela y me enfrento con un maestro no creyente que me dice todo lo que él piensa que debe ser, aunque casualmente él sabe cómo debió ser hace 8 millones de años, dice, cuando la tierra empezó, y cómo debe ser otros 4 millones adelante cuando se acabe, aunque él apenas tiene 40 años. No hay arrogancia más desagradable que un ser humano creyendo que sabe más que Dios. Sin embargo, nosotros nos ponemos humildes delante de Dios. Dios lo sabe todo, y muchas veces con el solo hecho de mostrar esta actitud, Dios empieza a revelarnos sus secretos. Pero hay algunos secretos que no son revelados de inmediato. Estos son revelados a través de la obediencia. La obediencia es uno de los caminos más extraordinarios para tener revelación de Dios. Hay un pasaje que se me ocurrió nada más como único, quizás tenga usted otro. Lucas, capítulo 17. Vamos y verá a Lucas 17, versículo 11. Allí dice la escritura que había unos hombres que estaban leprosos, y cuando Jesús entró a la aldea le salieron estos hombres leprosos y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, los sanó. ¿Sí? No. Cuando Jesús los vio, les dijo, esto significa una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sanaron. Sí, todavía no. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La obediencia es el camino para muchas revelaciones que Dios nos dará. Es decir, Dios, mis queridos hermanos, no está interesado en que usted y yo acumulemos conocimiento. No es que le molesta, es que requiere que un crecimiento integral del creyente sea conocimiento y práctica, y entonces Dios nos va revelando más de sus misterios. De hecho, en alguna ocasión Jesús habló con sus discípulos y les dijo: yo quisiera decirles a ustedes muchas cosas, pero no las pueden comprender. Juan capítulo 16, ahí nada más adelantitito de donde está, 16:12, dice el Señor a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles. ¿Lo vio? Pero ahora no las podéis sobrellevar. Primera a los Corintios, adelantito, Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 9. Es decir, les acaba de decir el Señor: hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha
ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y eso es una autenticación de que somos salvos, dice en Romanos capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Por medio del Espíritu Santo, el Señor nos empieza a dar a nosotros cierta información que es confidencial. Miren, no sé si me voy a poder explicar acerca de la confidencialidad de ciertas enseñanzas bíblicas. Tanto son así de confidenciales que estamos hablando de la revelación de Dios, que Dios habla con nosotros y podemos recibir un poquito de cierta lección de algo de la Biblia. Y pasan años y leemos ese texto una y otra vez y creemos conocerlo, hasta que de repente alguien nos dice, ¿saben ustedes que esto en la Biblia significa esta otra cosa? Y uno después de 20 años de conocer la Biblia dice, ¿cómo jamás me había percatado que tiene esa acepción, esa enseñanza de la Biblia? ¿Cómo es posible que la leí y nunca le presté atención? Ok, esa es la confidencialidad de la Biblia. En la medida que una persona somete su mente a Cristo, el Espíritu Santo empieza a tomar control, y el Espíritu Santo, por lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios, le revela cosas que otros no las pueden ver aunque lo lean. No importa que lo lean, porque es importante rendir nuestra vida a Dios. Juan capítulo 7, vamos a ver. Juan capítulo 7, versículo 17. Y dice aquí, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Hasta ahí, vea usted. Simplemente nos quedamos en la primera sentencia. El que quiera hacer la voluntad de Dios, porque dispuso su mente para ello, entonces como consecuencia conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, antes que tengamos el discernimiento de ciertas doctrinas de la Biblia, primero tiene que venir una disposición a conocer la voluntad de Dios. Quizá ustedes se acuerden de Job, que Job se creía muy sabio. Ya cuando él le pasó lo que le pasó, además de que pues la Biblia sí lo describe como un hombre inteligente, pero él empezó a cuestionar a Dios. A ver, Dios, que hasta que en un momento dado Dios se le manifiesta a Job, y se le manifiesta, si usted lo recuerda, a través de preguntas tan sencillas como eso. A ver, Job, dime, ¿quién fue quien puso un límite al mar para que con toda la potencia que tiene no se salga? Y dice Job, pero también me preguntas cosas bien difíciles, pregúntame una fácil. Dice el versículo 2 del capítulo 42 de Job en adelante, una vez que Job se enfrentó al Señor, se dio cuenta que realmente no sabía muchas cosas, y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque dice Job, mire la humildad de Job, es que yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Mire qué tremendo. Ahora que te veo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí sería, ¿qué tan dispuestos estamos a poner nuestra mente bajo el gobierno de Dios humildemente para decir, tú eres quien sabe todo? Hagamos un ejercicio.
que espero que transmitírselo bien. Si ustedes tienen cuaderno, hagan un círculo en su cuaderno. Y en ese cuaderno, o si no trae cuaderno, en su mente haga un círculo. Y en ese círculo vamos a meter todo el conocimiento del mundo, todo absolutamente, pasado, presente y futuro. Mencionaré algunas cosas, por ejemplo, conocimiento acerca de la tierra, toda ciencia relacionada con la tierra, incluidos los animales, las plantas, minerales, las leyes biológicas, leyes químicas, todo métalo en ese círculo. Vamos a meter ahí astronomía y física, con todos sus campos de estudio, computación, que es lo de hoy, todos los descubrimientos y apps y avances tecnológicos, todo métalo en ese círculo, todo. Vamos a meter allí la ciencia médica, con todas sus ramificaciones, todo debe caber allí. También hay que meter todo el conocimiento relacionado con los seres humanos, historia, cómo fue la Primera Guerra Mundial, quiénes la originaron, quién fue el rey primero de Inglaterra, etcétera. Todos los detalles de relaciones, todo lo que tiene que ver con sociología, todas las artes, todo métalo ahí, todo lo que tiene que ver con el reino espiritual, todos los libros de teología, apologías, todo libro relacionado con el reino, hay que meterlo allí, absolutamente todo. Ya que ese círculo está lleno de todo el conocimiento que puede existir, yo quisiera pedirle que usted con una pluma raye qué sección de ese círculo usted conoce. ¿La mitad? ¿Un cuarto? ¿Un sexto? O usted pensará, ¿quién sabe si poniendo un punto estoy exagerando? Diría ahí que sé demasiado, ¿no? Para ser honestos, hermanos, qué ridículos nos vemos cuando argumentamos las cosas de Dios. Porque Dios es eterno, todo lo sabe. Dios es omnisciente. No hay nada que Él ignore. Por eso, lo mejor que podemos hacer nosotros es lo que dice Proverbios, capítulo 2. Vamos para allá. Es un clamor de ayuda. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, wow, entonces, ya sí captó la secuencia, hasta entonces, regreso. Si pusieras tu oído atento a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia, si hablaras con prudencia, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es un conocimiento enorme. Pablo dijo, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién alguna vez entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén.
Yo quisiera invitarle que haga usted ese círculo en su casa, en un cartoncito. Nadie va a saber lo que significa, hermanos. Y lo rellene usted de un color azul. Si le gusta azul, a mí me gusta mucho el azul aqua, el color que a usted le guste. Y lo rellena usted en una cartulincita chiquita, pues, como de una cuarta. Póngalo en la cabecera de su cama o donde usted ve siempre, rellenado, y en el centro un puntito negro, lo más chiquito que pueda. No lo ponga usted con plumón Esterbrook, ya con un plumón chiquito, para que todas las mañanas que usted se levante diga: ese es el conocimiento de mi Dios. Así que cuando yo estoy pasando por una situación que no comprendo, que atravesamos por muchas, hermanos, entonces usted ve ese círculo y en el puntitito estamos nosotros. Quiere decir que todo lo que nos pasa a nosotros, todo Dios lo comprende perfectamente bien. No se le escapó, no fue un chiripazo, no sucedió que yo sufrí este accidente, no sucedió que yo fui vituperado, no resultó que aquello era por un azar del destino. No, es porque Dios en todo tiene un propósito. Dios está regalándonos de su maravilla, de su inteligencia, para propósitos divinos. Así empezamos hace un rato. Para eso, para comprender todo lo que Él es y por qué lo hace y para qué lo hace. Así que lo mejor que podemos hacer es decirle al Señor: Padre, tú todo lo puedes. Como Job, conozco que tú todo lo puedes, que tú todo lo entiendes, que no hay nada que escape a tu entendimiento, a tu sabiduría, a tu bondad. No hay nada que se escape. Por favor, ayúdame a entender cómo encajo yo en eso. Pero que nunca me encuentre yo atribuyéndote a ti despropósito en lo que haces. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito divino. Si creemos la Biblia, el Señor dijo en el libro de Romanos capítulo 8: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Que levanten la mano. Gloria a Dios. A ustedes, hermanos, a ustedes, todas las cosas les ayudan a bien, porque usted fue llamado con un propósito, ¿o no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios todo lo sabe. Así que hay una parte de nuestra alma que el Señor está reclamando que usted y yo la rindamos por completo. Es nuestro intelecto, es nuestro razonamiento. Dejar de altercar con Dios. Romanos capítulo 9 dice que algunos dirán: ¿y quién entonces puede acaso oponerse a Dios? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y contesta Pablo: mas antes que yo pueda responderte, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué bendijo a ese hermano que en mi opinión ni busca a Dios? ¿Y por qué no bendice al otro que está tan consagrado a Dios? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer lo que le plazca? Dios es Dios, hermanos. Todo lo que Él hace está bien. Cuando vemos la madeja toda enredada, lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: dame luz, por favor, yo quisiera ver la punta de todo este rollo. Y en la medida que usted diga: porque obedeceré tus mandamientos, lo leímos, dice la Escritura,
entonces esta persona va a poder recibir la revelación que necesita, esa información confidencial. Lo que sí sabemos es cómo va a terminar toda la historia. Jesús vendrá por la iglesia, llevará a los que son suyos, a los que sometieron su vida a Él. Mientras que eso no suceda, todos aquí tarde o temprano, en un momento dado o en otro, aún si se cuidaron, si usted, hermano, tenía el peso óptimo, ayer vi una noticia por la internet de un joven que era de la selección de Italia de fútbol, que lo encontraron en la habitación, iba a salir a jugar el partido y ahí se quedó durmiendo. Entonces uno dice, ok, lo único que sé es que cuando la trompeta suene, el Señor me llamará a su presencia en cualquiera de las vías. Por tanto, antes que eso pase, yo someto mi mente a su palabra. Quiero conocer sus designios, quiero saber todo lo que tengo que saber para que, dice Pedro, para que nada los sorprenda, sino que usted sabe todo esto es parte del plan de Dios. No hay nada que está escapando a sus proyectos. Somos nosotros los que hacemos cosas en las que creemos que todo es eterno, pero no es así. Las cosas todas estas donde estamos, todas son temporales. Los únicos eternos somos nosotros. Ahora, ni siquiera eternos en esta tierra. Nuestra tierra aquí es, nuestra vida en esta tierra es como una neblina, dice la Escritura, que pasa y pronto volamos. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Dejemos de discutir con Dios. Dice la Biblia que hay quienes tienen una sabiduría que es diabólica. ¿Cómo sabemos, cómo sé yo si la sabiduría que tengo es diabólica? Se lo voy a leer para que ya no lo busque por cuestión del tiempo, pero si lo anota, Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago capítulo 3, versículo 14. Dice, pero si ustedes tienen celos amargos y tienen contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque toda persona que tiene esto, tiene esta sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Celos amargos y contención. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Señor? Dice la Escritura, y mientras que lo injuriaban, el Señor como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Eres un maldito, eres un hijo de adulterio, eres un blasfemo. ¿Y acaso no podía él llamar a una hueste de ángeles que lo defendieran? Dice la Escritura. Pero dijo, enmudeció y no abrió su boca. La sabiduría diabólica, dice Santiago, es así. Pero la sabiduría que glorifica a Dios, dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios es así, centrada en los intereses de Dios, glorificando a Dios. Dios está esperando que usted y yo tengamos esa clase de sabiduría, primeramente pura. ¿Sabe?
lo que dice el comentarista acerca de la palabra primeramente pura. Dice, cuando Santiago dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es que no es una sabiduría horizontal, no es una sabiduría que se encarga de agradar a los seres humanos, sino una sabiduría que está enfocada en los intereses de Dios. Y uno de los intereses de Dios es restaurar al ser humano, es perdonar al hijo, es reconciliar a los esposos. Si usted dice, no, es que yo no puedo comprender cómo es posible que fueron capaces de tanto, usted tiene que confiar en Dios. Pero usted no puede comprender por qué fueron capaces de tanto. Deje que Dios haga que todo vuelva a su cauce. Usted no desarrolle este tipo de mente de celos amargos y contiendas y sabiduría animal, dice, una sabiduría terrena, diabólica. No, es una sabiduría que es primeramente pura y pacífica, amable y llena de misericordia y buenos frutos. Así que no siempre será fácil. Voy a suplicarle que incline su rostro y oremos.